Tenéis un mérito increíble y os agradecemos muchísimo desde la Asociación y el Colegio Vasco de Periodistas que os hayáis acercado. Sí, Mercedes, Itzali eskukoak, desconectar los móviles, por favor. Digo que muchísimas gracias al Ayuntamiento de Bilbao y a Bidebarrieta por posibilitarnos, por ayudarnos y prestarnos esta casa tan maravillosa, este lugar tan increíble, ¿no? Os quería comentar que se está trabajando en Europa un proyecto de ley europea de libertad de los medios de comunicación. Y varios países, entre ellos Grecia, República Checa, Francia, Alemania y Países Bajos, abogan por legalizar el espionaje a periodistas siempre que haya razones de seguridad nacional. Dicen que es para protegernos a los periodistas. No sé al final en qué quedará ese proyecto de ley, pero lo de espiarnos o lo de controlarnos no es nada nuevo. Siempre hemos estado bajo sospecha, ¿no? Sobre todo depende qué temas trabajaras, o sea, depende qué temas trabajes, siempre has estado espiado o bajo sospecha. Pero si una sociedad necesita periodismo, que lo necesita, y el periodismo sobre todo lo que necesita es independencia, es pluralidad, es rigor, es espíritu crítico. El otro día hubo un congreso el viernes interesantísimo de jefes de comunicación y hubo uno de los ponentes, fue el único que lo dijo, ¿no? Que dice, yo echo en falta cuando tú mandas una nota de prensa que no haya periodistas que cuestionen las notas de prensa, que repregunten, ¿no? Que insistan, que busquen por otros lados. El periodismo aporta luz, aporta verdad y sobre todo el periodismo trabaja contra el olvido, ¿no? Que es un poco, no es que Palestina, el conflicto en Palestina esté olvidado, pero no está en primera página, en primera línea de la agenda pública, ¿no? Y para que haya periodismo tiene que haber periodistas, tiene que haber buenos periodistas y como lo decía nuestro querido Manu Leguineche y Kapuczynski, no eres buen periodista si eres una mala persona. Para ser buen periodista tienes que ser una persona con sensibilidad, con compromiso y con valentía. Valentía que esa la tenemos que tener todos y todas, ¿no? Pero los periodistas especialmente, porque las presiones son tremendas, son tremendas. Pues aquí tenemos a dos valientes, a Julio Flor y a Teresa Aranguren, y con ellos os dejo. Julio, zurea da hitza, aurrera. Arratsaldeon guztioi, ongi etorri lagunok. Bienvenida a tu tierra, querida Teresa. Gracias, eskerrik asko. Este encuentro con Teresa Aranguren nos cita con la reedición de un libro, Palestina, el hilo de la memoria, donde se practica periodismo del bueno, acariciado por el viento libre de la literatura. Este encuentro con la periodista alavesa de Artziniega es además un ejercicio de memoria. Memoria contra el manto de silencio y olvido, como nos decía ahora Amaia Goicoechea, que tapa en los medios de comunicación la dolorosa realidad del pueblo palestino. Este encuentro de Bidebarrieta en Bilbao anhela levantar la voz contra el drama palestino que tiene que ver con la negación, la pérdida y la destrucción de un mundo que todavía existe y resiste. Quiero leeros unas breves líneas del prólogo, del nuevo prólogo que tiene este libro editado por tres editoriales diferentes. La actual es Cantarabia, está por ahí la editora Carmen. En ese prólogo, Teresa dice: romper esa red fue el propósito que me impulsó a escribir este libro y el que impulsa esta nueva edición. Todo está muy bien documentado, dice Teresa, pero todo está muy eficazmente tapado, borrado, oculto, una red tejida de silencios, medias verdades y mentiras, dice ella, mentiras redondas.
Teresa. Silencio, olvido, tremendas palabras en un mundo de comunicación, en un mundo en el que tú y yo hemos trabajado y hemos oxigenado nuestra vida. Sí, yo tengo, bueno, lo primero, gracias a todos los que estáis aquí por haber venido con la lluvia y todo lo que ha dicho antes Julio, gracias a esta biblioteca y gracias al Colegio de Periodistas Vascos, que son los que han convocado este acto y yo les estoy muy agradecida. Y antes de entrar en eso, quiero decir, ya que estamos además no todos somos periodistas, pero hablamos del tema del periodismo, pues no puedo dejar de mencionar que tenemos un paisano, periodista, Pablo González, preso en Polonia desde hace más de 1 año y medio, y tenemos aquí a su mujer, 2 de sus cuñadas, que bueno, yo le agradezco a Ollana muchísimo que esté aquí y que además acaba de venir de... Eso es. Acaba de poder hacer la segunda en 1 año y medio, visita a su marido hace unos días con uno de sus hijos. Sus hijos, no creo que no me equivoco, no han podido hablar por teléfono con él nunca. Por lo tanto, llevaban 1 año y medio sin escuchar la voz de su padre ni él. Y en esta ocasión, Ollana ha podido ir con el hijo mayor, creo, ¿no? Esto es. O sea que muchas gracias, Ollana. Y bueno, el tema de Pablo González es algo que yo creo que todo, no solo periodista, todo ciudadano y ciudadana con un mínimo sentido de responsabilidad moral debe impulsar, porque lo más escandaloso del tema es el silencio. Y esto tiene relación con lo que tú has dicho, referente a Palestina. Lo lógico es que estuviéramos manifestándonos cada mes por la libertad de Pablo González. Y lo lógico es que saliesen los medios de comunicación, lo que debería ser, tendría que salir constantemente, habitualmente, y salvo honrosas excepciones, pues una de las honrosas excepciones son los periodistas del País Vasco, debo decirlo, clarísimamente, pero en el resto del país es muy duro darse cuenta de que somos 4 voces las que estamos, y como medio pues público quizá. Bueno, este es un paréntesis que quería hacer, pero creo que era necesario. Y ya también en relación con esto, quiero recordar, también hablando de periodistas y yendo al tema de Palestina, que hoy en Madrid se está celebrando una misa funeral en la iglesia de la Almudena, convocada por la comunidad hispano-palestina, en recuerdo de la periodista Shirin Abu Akleh, que fue asesinada hace 1 año, no hoy, pero se cumplió el año en mayo, en Palestina por un disparo de un soldado israelí, cuando iba identificada como prensa, con casco, con chaleco antibalas, y solo le quedaba descubierto, desprotegido, un trocito así de carne. Ahí fue el disparo. Era un francotirador con puntería muy certera. Y bueno, también es un momento, hablando de periodismo, de recordar lo que supone el periodismo en Palestina para los periodistas locales, para los periodistas palestinos. Periodistas, mujeres, hombres, esos están en un peligro constante de vida. Los europeos tenemos dificultades, nos podemos encontrar con zonas cerradas por el ejército, eso, pero no corremos el mismo riesgo nunca. Y ya para centrarme en lo que tú has sacado, el tema del silencio y del ocultamiento de la información. Yo soy consciente de que el tema de lo que llamamos conflicto palestino-israelí es quizá el que lleva más tiempo, permanentemente, desde hace décadas, en los medios de comunicación. Quizás sea el tema que ha generado más titulares de prensa y más una información, digamos, más continuada. Pero esto no significa que sea una información fiable, que de ese constante aparecer en los medios de comunicación se derive un conocimiento por parte de la opinión pública occidental, europea, española, de la auténtica dimensión de lo que ocurrió y ocurre en Palestina, ni de los datos, los hechos y las cifras que están ahí. Como lo he dicho en el prólogo, todo está muy bien documentado, pero está muy
más eficazmente tapado. En la cuestión de Palestina, el silencio mediático o la manipulación mediática es uno de los factores que agravan el drama. Y esto viene siendo, desde el comienzo, con como digo, una red de medias verdades, mentiras redondas, que comenzó desde el inicio del conflicto, porque este no es un conflicto ancestral, es un conflicto antiguo, pero no es ancestral. No se hunde en la profundidad de los tiempos, ni en tiempos bíblicos. Tiene fecha de origen, que es finales del siglo XIX. Y desde el comienzo, el planteamiento de lo que luego deriva en ser el conflicto palestino-israelí parte de una gran mentira propagandística, de un excelente eslogan propagandístico que tuvo mucho eco y que aún funciona entre la opinión pública occidental, europea occidental, que es lo de una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Yo creo que todos conocemos ese eslogan y eso dice mucho de su eficacia. Palestina nunca fue un territorio vacío, nunca fue un territorio sin pueblo, ni muchísimo menos. Tampoco fue nunca un desierto que había que esperar que vinieran colonos de Centro Europa a hacerle florecer. En Palestina, como en la península ibérica, como en otros territorios de la cuenca del Mediterráneo, hay desiertos. El desierto de Negev, en la zona del Valle del Jordán, es una zona semidesértica. El desierto es muy terco, no se deja cultivar, es una mentira redonda que se ha hecho florecer el desierto. En el desierto de Negev se cultivan unos tomates que deben ser los más caros del mundo. Son tomates propagandísticos. El desierto de Negev sigue siendo desierto, pero se hace la propaganda de hemos conseguido hacer florecer el desierto. No. Y en Palestina hay desiertos, como hay en la península ibérica, digo, el desierto de los Monegros, el desierto de la zona de Almería, y hay zonas de huerta que son paisajes bucólicos, de árboles frutales, pues como el Levante español, por ejemplo. Eso forma parte de lo que se oculta, porque en el planteamiento del movimiento sionista, que está en la creación del Estado de Israel, parte del impulso del movimiento sionista y del apoyo de la potencia colonial del momento, estoy hablando de finales del XIX, no perdamos de perspectiva la cronología. De ahí parte el inicio, todo el proceso que conduce a la creación del Estado de Israel. En ese planteamiento del movimiento sionista, el objetivo prioritario al comienzo es negar la existencia de Palestina y del pueblo de Palestina. De ahí este tipo de eslóganes y de toda una propaganda que tiende a minimizar la existencia de un pueblo en Palestina. Y en este libro yo saco bastante documentación al respecto porque la hay. Y se me olvidó marcarlo, porque con esto de la lluvia me arma un lío, me deja el paraguas y eso. Tenía el testimonio de un judío ruso que en el 1800, yo creo que es 85, una cosa así, o sea, finales, como digo, del 19, es un sionista de lo que se llama el sionismo espiritual. Viaja a Palestina para ver cómo es esa tierra de la que la propaganda que ya se está iniciando, sobre todo en Centro Europa y entre los judíos de la Rusia zarista, que están perseguidos con los pogroms de la policía zarista, etcétera, cómo es eso que les están contando, de que existe una tierra en la que van a crear un hogar para los judíos, un estado donde los judíos sean mayoría, etcétera. Y este hombre escribe después un artículo que se llama Viaje a la tierra de Israel. Y si fuese capaz de encontrarlo rápidamente, os leería algún párrafo. Si no, os lo digo de memoria porque casi lo recuerdo, trozos. La maldición de la empresa sionista. Es que lo tenía que haber marcado antes, en fin. Bueno, dice... ¿Dónde está este? Aquí lo he encontrado. Tenemos la costumbre de creer, los que vivimos fuera de Israel, que allí la tierra es ahora casi completamente desértica, árida e incultivada, que cualquiera que quiera adquirir tierras allí puede hacerlo sin ningún inconveniente. Pero la verdad es muy otra. En todo el país es difícil encontrar campos cultivables que no estén ya cultivados. Solo los campos de arena o las montañas de piedra que no sirven para plantaciones permanecen sin cultivar.
Tenemos la costumbre de creer, los que vivimos lejos de Israel, que los árabes son todos salvajes del desierto, etc. Así sigue. Este artículo desmonta todo lo que ya entonces estaban diciendo. Pero ¿qué pasa con las voces como esta? Y pues que sencillamente se tapan. Esto que ya desde finales del 19 comienza a ocurrir, con voces que están alertando, dicen, es mentira, que allá hay un pueblo, que no podemos llegar y instalarnos sin que haya violencia, sin echar a otros. Esas voces sencillamente se meten sus testimonios en un cajón y se dejan aparte. Todo eso forma parte de este clima del silencio, el ocultamiento, que desde el inicio preside todo lo referente a la cuestión de Palestina. Vamos a hablar del libro, vamos a entrar en harina. Con tu permiso voy a leer algún pasaje, Sí. algún párrafo, pero algo quiero decir de la autora de Palestina, el hilo de la memoria. Teresa Aranguren Amézola es licenciada en Filosofía y Letras y diplomada en Psicología y Antropología por la Universidad Complutense de Madrid. Cubrió como periodista la invasión israelí de Líbano de 1982 y desde entonces ha estado vinculada a la información en zonas de guerra y de manera especial al desarrollo del conflicto palestino-israelí. Previamente me gustaría preguntarte si la psicología... Claro, yo me he leído este libro y 2 veces ya, porque lo leí hace... Bueno, es que no hemos dicho. Julio ya presentó aquí, en este mismo local, la primera edición del libro. Hace una pila de años. Éramos 19 años hace más 19 jóvenes, años. Teresa. ¿La psicología y la antropología dirías que te han ayudado a entender el espanto, lo que algunos seres humanos hacen a otros con el poder de las armas? Sí, yo creo que sí, que es una buena preparación. Y yo diría que es una buena preparación. Yo soy muy amante de la antropología. Considero que es, por ejemplo, que en los estudios de periodismo deberían incluir antropología. Y yo creo que sí, que a mí me ha servido porque, en cambio, yo no tengo estudios de periodismo. Yo tengo esos estudios universitarios, de humanísticos, y luego el periodismo lo he aprendido sobre la marcha ejerciéndolo como una profesión. Y yo creo que sí, tienes razón, a mí me ha ayudado a comprender. ¿Qué tal? ¿Qué te parece si recordamos aquella vuestra primera noche en Amán, la de Vicente, sí. tu marido querido, añorado, a quien dedicas Sí. el libro, Vicente Simón, Eso es. cuando tú pasaste, dices, a ser parte de un mundo que otros perdieron, Sí. o como dices de otra manera también, un mundo arrancado de las manos. Sí, sí. Yo la primera vez que estuve en Palestina fue, ya hace tiempo, madre mía, en el año 80-81, que fui con mi marido a dar clases de español en una universidad jordana de Yarmouk, donde es el norte de Jordania, donde hay mucha población de refugiados palestinos. Es casi el 70%, más del 70% son palestinos en esta zona de Jordania. Y ahí fuimos y de algún modo yo sé que ese contacto, en ese viaje, en ese tiempo, ese contacto con los campos de refugiados, a mí me marcaron no solo profesionalmente, sino personalmente también. Y yo sé que, por ejemplo, esto es muy de antropología y de psicología, y por algún lado lo digo, la mirada del que observa forma parte del observado. Y nosotros allí éramos unos extranjeros observando, éramos testigos, ¿no? Pero el testigo forma parte del drama. Y de algún modo, a partir de ese momento, yo sé que no soy simplemente alguien que desde fuera mira, sino que también formo parte de eso que llamamos cuestión palestina, conflicto palestino-israelí. Yo estoy ahí también, desde una posición diferente de la de el que sufre día a día la ocupación, pero yo puedo decir que a mí ver una noticia pues como por el asesinato de Shirin, esta colega periodista, o la última acción de colonos en Cisjordania, que no sé, que fue hace unas semanas, que bajaron como 200 colonos
por la noche a un barrio de Nablus, de la ciudad de Nablus, y se dedicaron a quemar coches, casas, etc. Era la técnica del pogrom que hacía la policía zarista contra los judíos de Centro Europa y de Rusia. Y así la prensa israelí lo tituló pogrom. Y cuando yo veo una de esas noticias o cuando he cubierto noticias muy parecidas, nunca he pretendido decir esto no va conmigo, yo estoy lejos. Creo que esa no es la actitud. Creo que la actitud es intentar mantener la objetividad en el sentido de buscar los datos, los testimonios y eso, pero que uno no puede asistir al drama de otros desde una perspectiva de yo soy ajeno a esto, como soy periodista no me conmueve el sufrimiento, porque eso tergiversa la verdad, la realidad, hace que no se cuente la realidad en su auténtica dimensión. Por decirlo de otro modo, hay una visión del periodismo, que tú también lo habrás oído muchas veces, que consiste en pensar que la objetividad consiste en ser equidistante. Por ejemplo, dar la versión de un bando y la versión de otro cuando se está en situación de conflicto. En este caso, pues sería dar la versión israelí, la versión palestina, y de ahí que cada cual saque sus conclusiones. Y eso olvida algo que es básico en todo fenómeno humano, que hay versiones que precisamente se elaboran para tapar la realidad. Por eso, mucho más importante que las versiones es la búsqueda de los hechos, de los datos y de los testimonios directos. Vamos con la búsqueda de los hechos, porque ya en la página 21, Teresa, tú entras en un campo de refugiados, en la casa donde Ibrahim, que es alumno de español de tu marido Vicente, compartía con su abuelo, su madre, su hermana casada, su cuñado y los hijos de estos. Allí, Teresa, queridos y queridas amigos y amigas, escucha las palabras del anciano Abu Faisal, hablando de su salida de Palestina. Los palestinos del 48 sienten vergüenza de haberse ido, como la mujer violada que guarda junto al horror de la violación un oscuro sentimiento de culpa. Si hubiera actuado de otro modo, si no hubiera pasado por ese lugar, si hubiera corrido en vez de quedarme quieta, si me hubiera quedado quieta en vez de correr. El anciano palestino tiene también muchos síes de pasado condicional en su memoria. Si no hubiéramos confiado en los ingleses, si nos hubiéramos dejado matar en vez de salir, si no hubiéramos sentido tanto pánico, si hubiéramos sabido. ¿Cuándo se fue de Palestina?, pregunta Teresa. En el 48, en primavera. Silencio. ¿Y por qué se fue? No podíamos seguir allí. ¿Y por qué no podían? No podíamos defendernos. ¿Defenderse de qué? Y al final, sigue Teresa, el relato se abre camino con frases cortas al comienzo, como si no quisieran detenerse en el recuerdo. Los soldados llegaron y rodearon la aldea, nos gritaban con altavoces que nos fuéramos, que en media hora iban a comenzar a dinamitar las casas, que moriríamos todos como en Deir Yassin. Solo nos dejaban libre la carretera hacia Jordania. Nos fuimos todos los del pueblo con lo poco que pudimos recoger. Mire, aún tengo la llave de la casa. Sí, ese testimonio, que es como él ha dicho de un anciano, eso es del año 81, cuando estuvimos en Jordania. Este hombre tendría entonces 80 y pocos años y testimonios muy parecidos los escucha uno en todos los campos de refugiados, en los ancianos. Las diferencias pueden estar que, por ejemplo, en el caso de Abu Faisal salieron finalmente en camiones, los metieron en camiones y los sacaron. O en otro caso que sale, que cuento ahí, cuenta una mujer refugiada, los sacaron de sus casas de la ciudad de Linda, en el centro de una ciudad de unos 40.000 habitantes, que la vaciaron completamente y fueron caminando por los caminos de Cisjordania. En eso puede estar la diferencia, pero en cuanto al sentimiento, al modo de contarlo, y hasta yo diría una especie de pudor por contarlo, por eso que esta especie de sentimiento de por qué nos dejamos echar de casa, por qué salimos de casa, por qué no nos quedamos, aguantamos ahí hasta morir, eso está presente en casi todos los testimonios de los refugiados palestinos. Y aquí conviene decir
que no hay un solo historiador serio que cuestione y que niegue que lo que hubo en el 48, realmente desde diciembre del 47 hasta todo el 48, fue una operación de limpieza étnica. Es decir, no fue una salida de gente despavorida porque estallaba la guerra, que es una de las versiones que se da, bastante aceptada. Lo que ocurrió es que estalló la guerra árabe-israelí en el 48, cuando se proclama el Estado de Israel, 15 de mayo de 1948, y entonces se desata el pánico y la gente huye. No. Lo que ocurrió es que después de que Naciones Unidas se hace cargo del tema de Palestina, recién creada, Naciones Unidas, porque los británicos dicen ya no podemos con esto, nos lavamos las manos, lo dejamos en manos de Naciones Unidas, eso fue en noviembre del 47. El 29 de noviembre del 47 se produce la llamada la resolución de partición de Palestina, es decir, de división del territorio de Palestina en dos estados, un estado judío y un estado árabe. En ese momento, en el año 47, me extiendo un poquito porque doy los datos que he dicho antes, que están todos ahí, pero están tapados. Entonces, una de las versiones de la propaganda sionista es que no hubo expulsión de la población palestina, que no hubo limpieza étnica, que es que les compraron las tierras. Claro, compraron las tierras, pues eso fue. Y resulta que en el año 47, según los datos de la administración británica, porque todos los censos de población en Palestina se saben desde el 19, porque primero eran los turcos, que eran muy minuciosos también, y después los británicos, tenemos los censos de población, los registros de propiedad de la tierra, eso es importantísimo. Bien, en el año 47, los datos que maneja Naciones Unidas, que están en los documentos ad hoc de esa resolución, en base a los documentos británicos, son población, en el censo de población, la población judía en Palestina, en ese momento, que ya no es la población original de Palestina, que en el año, a comienzos de siglo, estaba en torno al 5,6% de la población de Palestina, pero luego comienza la colonización, la llegada masiva, bajo protección británica. En el año 47 rozan el 30% de la población. Y en cuanto a la propiedad de la tierra, y este es el dato importantísimo, tienen el 6% de la tierra de Palestina. O sea que sí que se compró tierras al comienzo, hasta que la población empieza a darse cuenta, y además las tierras que compran son de grandes propietarios, terratenientes, que muchos de ellos ni siquiera viven allí, viven en Beirut, en París, etc. Y son tierras que están cultivadas desde generaciones por campesinos que están en régimen de aparcería, como aquí lo conocemos, ¿no? Eso desde el comienzo, cuando se empieza a comprar tierras por parte de la Agencia Nacional Judía, que era la que compraba las tierras para luego dárselas a las familias de colonos que podían venir de Centro Europa, el conflicto empieza ya en ese momento. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros emigrantes que podían haber llegado a Palestina previamente, el proyecto del movimiento sionista no es un proyecto de inmigración simplemente, no es gente que va a buscar una vida mejor, es gente que va a crear a sustituir una población por otra. Y en los contratos que la Agencia Nacional ofrecía a los colonos para darles las tierras, para cultivarlas, la primera cláusula era: solo se puede utilizar trabajo judío. No sé si la expresión es así o es la contraria. No se puede utilizar trabajo no judío. ¿Esto qué quería decir? Que desde finales del 19 empiezan a expulsar a los campesinos que desde generaciones trabajaban esa tierra. Y ahí empiezan los primeros enfrentamientos. Luego todo esto se agrava ya en el siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, con la administración británica, que ya no es simplemente una migración, una colonización lenta que va comprando tierras, asentando, sino una colonización masiva con protección del ejército británico, etc. No sé por qué me he ido por estas ramas, pero me parece que era importante decirlo, porque estamos muy imbuidos de una propaganda que se ha sentado como una verdad casi evidente. En muchos casos, lo de la tierra sin pueblo, el desierto hecho florecer, esto, ¿les compramos la tierra? Pues sí, hasta un 6%. Vamos a volver al campo de refugiados, donde te acompaña de nuevo Ibrahim, sí, y te anima a que le hagas la misma pregunta
a otra persona que es Adnan. Adnan. Dice Adnan, leo el testimonio que a mí me sigue, solo pensar lo que voy a leer ya me eriza la piel, ¿no? Los de Ixem fuimos de los últimos en abandonar Palestina. Resistimos hasta el día 18 del mes de julio. Todos los días había combates de día y de noche. Los judíos no conseguían tomar el pueblo y estaban sufriendo muchas bajas porque nosotros estábamos apostados en las colinas y ellos estaban abajo. Cerca de Ixem, ya en la costa, está Tantura, y allí la situación era mucho peor porque los estaban bombardeando con aviones y desde el mar. Nuestros jefes fueron a hablar con los de Tantura para convencerles de que se retirasen hasta Ixem y resistir todos allí. Pero los de Tantura eran muy testarudos y no quisieron abandonar su pueblo. Al final tuvieron que rendirse. Cuando los soldados entraron en el pueblo, separaron a las mujeres y a los niños y los mandaron en camiones hasta Tulkarem. A los hombres los dividieron en grupos, los colocaron en distintos lugares del pueblo y los ametrallaron a todos. Después de lo de Tantura en Ixem, la gente se desmoralizó. Las mujeres no paraban de llorar. Al final decidimos huir. Abandonamos el pueblo, la mayoría andando o en caballerías hacia el río Jordán. Te quería preguntar con qué estado de ánimo escribías el libro en general, pero estas líneas en particular. Y hay párrafos, hay capítulos mucho más dolorosos, si cabe. Sí. No sé, yo si lo pienso, realmente este libro se gestó mucho antes de empezar a escribirse. Se gestó en Beirut, en el Beirut cercado por las tropas israelíes en el año 82, durante la invasión. Y yo recuerdo que cuando nos íbamos, mi marido y yo, pues dejábamos a unas gentes que estaban cercadas y que posiblemente su destino más lógico iba a ser la muerte, porque se hablaba del asalto final, etc. Y recuerdo que entonces estos abrazos de, bueno, nos despedimos, muchos, la mayoría te decían algo así como, no nos olvidéis. Y yo recuerdo haber pensado, año 82, claro que no voy a olvidar esto lo voy a contar. Luego tardé 20 años en ponerme a contarlo, pero el libro nació en cierta medida ahí. O sea que sí hay el sentimiento, yo lo que más recuerdo es el sentimiento de urgencia, no solo en el libro, sino en las crónicas, de urgencia en el sentido de necesidad de contarlo. Esto la gente lo tiene que saber, que eso es algo que yo creo que todo periodista que se ha movido por zonas de catástrofe o de eso lo siente. Y luego una mezcla de sentimientos. Yo he aprendido mucho de mi contacto con la sociedad palestina, con las mujeres de Palestina, y sé que me he hecho mejor persona. Eso que decía Kapuczynski, que bueno, pues sé que ese vínculo me ha hecho mejor persona. Y a veces he sentido indignación, o sea, me ha podido la rabia de lo que estaba pasando, la sensación de impotencia, otras veces la de urgencia por contarlo, y casi siempre me ha conmovido la capacidad de resistencia, de no perder la condición humana de las gentes que yo he encontrado. Por ejemplo, mis recuerdos del cerco de Beirut, que estuvimos allí, bueno, pues vivíamos en sótanos, a la luz de las velas y eso. No son angustiosos, básicamente son positivos, casi todos. Pongo un ejemplo, que no está contado en el libro, pero está en relación con lo que tú dices. Estábamos, al poco de llegar, empezó el bombardeo, llegamos caminando desde el Beirut donde no pasaba nada, la gente estaba bañándose, era verano, había esquí acuático en la playa, esas cosas, al Beirut oeste, que era el cercado. Y solo se podía llegar a pie, y llegamos y enseguida empezó un bombardeo. Entonces, bueno, seguimos a la gente y nos metimos en un sótano de un edificio. Y pongamos que eran las 11 de la mañana, eran las 12, las 3, bueno, las 2 de la tarde, y ahí seguíamos. Y de repente oímos unas pisadas como por las escaleras, y eran 2 milicianos palestinos que se habían enterado de que había 2 extranjeros que habían llegado y que estaban ahí desde no sé qué hora y que no habían comido, y venían con unas latitas de sardinas y un pan de este pan árabe así, a traernos que comiéramos algo. Bien, ese tipo de recuerdos yo los tengo más presentes
en todo ese periodo. Y luego, no quiero dejar pasar esto, porque tú has leído un párrafo que es fundamental, lo de Tantura. Cuando Adnan me contó eso, yo no había oído hablar nada de Tantura. Porque así como otras matanzas que hubo en el 48 están muy documentadas, porque luego pues fue la Cruz Roja después, apuntó. Esta debió de ser como una especie de rumor, que se decía lo que ocurrió en Tantura, tal, pero es que no quedaron casi supervivientes. El caso es que en los años 70, un universitario israelí de la Universidad de Haifa decide hacer la tesis doctoral sobre lo ocurrido en Tantura. Entrevista a algunos supervivientes, pero sobre todo entrevista a los militares del batallón que llevó a cabo la matanza, los rumores de la matanza. Hace la tesis doctoral en la Universidad de Haifa, un israelí, estoy diciendo, y en un primer momento causa mucho impacto, pero enseguida el gobierno se da cuenta de lo que es eso, prohíbe la difusión de la tesis, le expulsan de la universidad, le hundieron la vida a este chico académicamente y personalmente. Y el caso es que años después, en el año 22, o sea, anteayer, hace 2 años, no, hace un año, en el 22, otro israelí, un documentalista israelí, decide retomar el tema. Va a ver a este hombre que se llama Teddy Kars, que está ya muy enfermo, pero que conserva todas las cintas que grabó en su tesis doctoral, más de 100, lo dice así. Y hace un documental que está en la red, lo recomiendo a quien tenga, que se llama simplemente Tantura. El documental está con subtítulos en inglés, porque se habla en hebreo, y es demoledor, porque básicamente quien habla son los asesinos. Y uno se encuentra con testimonios del tipo, yo con este tono, durante esos meses yo me dedicaba solo a matar, matar y matar. Y me acuerdo que los hombres que intentaron escapar por las calles de Tantura los perseguíamos con lanzallamas. Ese tipo de testimonios, uno detrás de otro y otro. Eso está en un documental que se llama Tantura, para quien quiera buscarlo en Google, y está hecho por un documentalista israelí y ha retomado un impulso que hizo otro israelí, que en ese momento le machacaron, pero que me parece que tiene un valor... primero, un valor de la persona que lo hace, pero también un valor testimonial, porque uno se da cuenta hasta qué punto lo que ocurrió en el 48 fue atroz y hasta qué punto la opinión pública occidental, que somos nosotros, no tenemos conciencia de eso, de que todo lo que llamamos el conflicto palestino-israelí empieza con un crimen atroz, que es la limpieza étnica. Y que no se puede hablar en términos de equidistancia, que aquí hay algo muy gordo. El título, que me sobra de Julio, debo decirlo, del acto, herida abierta, es que es muy apropiado. Que aquí hay una herida abierta que de algún modo hay que restañar. Hay algo que reparar. No digo que se tenga que hacer justicia totalmente, porque eso es imposible. Y hacer justicia en tono justiciero puede crear más injusticias. Ser justiciero no es ser justo. Pero lo que no puedes es este ejercicio de olvido que constantemente se pretende y se fuerza a los palestinos a decir, olvidaros de aquello. No, bueno, no os pongáis pesados, no recordéis que aquello ocurrió, ¿no? Y entonces, este testimonio de Tantura, cuando yo lo oí, no sabía lo que había pasado. Luego me di cuenta de hasta qué punto lo que me estaba contando Adnan era muy gordo. Antes, de pasada, he hablado de Deir Yassin, Sí. y cuando todavía no lo explica en ese momento Teresa, uno se pregunta como lector, ¿qué pasó en Deir Yassin? Porque parece que pasó algo tremendo, algo importante que debemos de tener en cuenta. Y voy a rescatar un testimonio del que era delegado de Cruz Roja en la zona, Jacques Reinier, que el 9 de abril de 1948, cuando los grupos armados Irgun y Stern, entre cuyos dirigentes figuraban, por cierto, 2 futuros primeros ministros de Israel, Menachem Begin y Yitzhak Shamir, él accede a lo que ha vivido allí y entra y toma testimonio, y os leo. La operación de limpieza la habían hecho primero con ametralladoras, después con granadas y finalmente con los machetes. Removí los cadáveres hasta que toqué un pequeño pie que aún estaba caliente. Era una niña de 10 años.
Estaba malherida por una granada, pero aún estaba viva. La cogí en brazos y uno de los oficiales intentó cerrarme el paso en la puerta. Le empujé y salí con mi preciado fardo. ¿Qué pasó en Deir Yassin, Teresa? Deir Yassin era, ya no existe Deir Yassin, ahora es un parque. O sea, donde estaba el pueblo de Deir Yassin hay arbolitos y un bosque muy mono. Y Deir Yassin era una localidad cercana a Jerusalén, entre la carretera de Jerusalén y Jaffa. Y en el 9 de abril era un pueblo que había firmado una especie de acuerdo de no agresión con los asentamientos vecinos, o sea que no era un objetivo militar para nada, y eso se dice en otra parte del libro. Ahí entraron estas dos milicias, del Irgun y del Ster, que eran del sector más, digamos, agresivo del movimiento sionista. Que son el actual gobierno israelí es heredero de ese movimiento, se llamaban los revisionistas, de esa tendencia del sionismo. Este gobierno son ideológicamente herederos de aquellos, del Irgun y de todo esto. Y masacraron a toda la población. Básicamente, como los hombres estaban en el campo trabajando, murieron ancianos, mujeres, niños. Y es el primer testigo que llega es este delegado de Cruz Roja, que hace una descripción, porque la descripción escribe un libro sobre ello, esta descripción. Y Deir Yassin se convirtió, así como lo de Tantura, os he dicho antes, que yo no sabía, no sonaba, Deir Yassin fue muy famoso, porque lo utilizaron también como elemento propagandístico. Y un patrón que se repitió mucho en las operaciones militares para vaciar de población el territorio era rodear una localidad y por altavoces, normalmente se decían, daban entre 1 hora o 2 horas, salid todos, abandonad, lo que gritaban por los altavoces era algo así, abandonad vuestras casas en el plazo de 1 hora, o os pasará lo que ocurrió en Deir Yassin, o os mataremos como en Deir Yassin. Es decir, de Deir Yassin se hizo mucha propaganda de terror, o sea, como ejemplo de lo que... Y por eso de Deir Yassin sí se sabe, de otras cosas, de Tantura en cambio no, porque la estrategia fue la contraria. Y la matanza de Deir Yassin pues figura entre las más conocidas, no es la única ni tampoco fue la más letal. Las cifras de muertos, el delegado de Cruz Roja habla de unos 300 y pico, luego hay otros estudios que bajan la cifra a 250, pero yo creo que el número en este caso no es lo más significativo. Lo más significativo es la voluntad de matanza y de exterminio del pueblo. En las operaciones de este tipo, primero se forzaba la salida de la población y en la mayoría de las localidades eran pequeñas. Lo que se hacía después era destruir todas las viviendas y aplanarlas con megaexcavadoras, para que así los vecinos no pudieran volver, porque todos intentaban volver, y entonces ya no existía el pueblo. Así desaparecieron 425 localidades palestinas están reseñadas. Luego hay quien ha encontrado más, pero bueno, la cifra más conocida es la de 425 localidades que, como Deir Yassin, ya no existen. El libro se ha presentado ya en 6 provincias Sí. del Estado. Has estado en Madrid, Sí. en Granada, Toledo, Alcalá de Henares, Las Palmas de Gran Canaria Sí. y en Sevilla. Ya, y en Sevilla. Y digo Sevilla porque voy a leer un trozo que ella leyó en Sí. Sevilla para que nos cuente lo que pasó en Sevilla, que es algo emocionante. En una hondonada a la entrada de Jerusalén, por el oeste, junto a la carretera que va a Tel Aviv, medio oculta por árboles y matorrales, está Lifta, o más exactamente las ruinas de Lifta, grandes casas de piedra, algunas debieron ser grandes mansiones, con arcos y columnas en las ventanas y amplios portalones que en su tiempo debieron permitir el paso de algún carruaje. Siguen en pie, recubiertas de hierba y follaje. Más de 400 localidades palestinas fueron destruidas entre 1947 y 1953.
¿Qué es esa historia del pueblo palestino? Los palestinos no existen, dijo Golda Meir en 1969. Los grandes atropellos de la historia no siempre se cometen por odio, sino por indiferencia hacia el otro. El problema con los árabes, voy saltando, Sí. de Palestina es que ese paisaje se quería vacío. Se sabía que había pueblo en Palestina. Ese era el problema, un pueblo problema. Cuestión a resolver, conquistar el lenguaje. De esto hablaremos luego, de conquistar el lenguaje, conquistar la tierra, vaciar la tierra. Sevilla, ¿qué pasó en Sevilla cuando leíste esto? Pues es que la verdad fue muy emocionante. Estaba Carmen también, la editora. No sé por qué leí ese párrafo, que no es el que yo suelo leer, el que cuento las ruinas de Lifta. Y cuando terminé, se levantó un señor, como de unos 70 años, muy digno, y dijo, yo nací en Lifta. Bueno, os podéis imaginar el silencio que se hizo en la sala, esta sensación. Después siguió muy dignamente contando que tenía 5 años cuando los expulsaron, a él, a todos los vecinos, a la familia, y que siempre el recuerdo del Lifta ha estado presente en su casa. Él ya llevaba tiempo viviendo en Sevilla, Omar se llamaba, o sea que era conocido en el local donde estuvimos, que era un club cultural del barrio de Triana. Y contaba, y dijo una frase que a mí me hizo pensar en esto. Digo, estos que dicen que Palestina era un desierto, mentira, lo dijo así. Dice, está lleno de árboles y de frutales. Lifta era el paraíso. Dijo así, Lifta era el paraíso. En esa mitificación que hace también el expulsado de su tierra, el refugiado, de aquello de donde le echaron en el paraíso. Bien, esto ocurrió en Sevilla hace nada, o sea, hace 2 semanas o así que estuvimos. Y os podéis imaginar, porque es esta sensación que de repente la vida real irrumpe en lo que está escrito en un papel. Vamos, o sea, le da vida a lo que está ocurriendo. Eso fue. En la primera entrevista que le hiciste a Yasser Arafat, cuentas, Arafat parecía contento. Vamos saltando, ¿no? Sí, sí. Porque ha habido procesos de paz, claro, que generaron una gran esperanza, sí, no en el pueblo palestino, sino en todos aquellos sí, que sí. mirábamos y leíamos lo que ocurría en Palestina. Arafat parecía contento, propinaba besos, quizás demasiado efusivos para el gusto occidental, a diestro y siniestro, y no dejó de sonreír en ningún momento. Llevaba indumentaria militar y la pistola al cinto. Quiero preguntarte por Arafat, a quien le hicieron percibir en algún momento, y lo cuentas en el libro, que al final del largo túnel se empezaba a ver que la luz para Palestina. Sí. A ver, yo entrevisté a Arafat en ese Beirut cercado. Bueno, realmente no fue una entrevista, iba a ser una entrevista, pero como había tantas medidas de protección y de repente empezaron a decir que vienen aviones, sonido de aviones, o sea, y Arafat se cambiaba de edificio cada 2 horas porque se sabía que el ejército israelí quería acabar con él físicamente también, ¿no? Entonces, la primera vez es esa, en Beirut, en el año 82, y este párrafo se refiere a eso. Porque había habido, antes de que llegásemos Vicente y yo a ese sótano, salió una foto milagrosa, porque estaba iluminado con velas, pero había un equipo de cámaras estadounidense que iba con una delegación de senadores de Estados Unidos a entrevistarse con Arafat. Todo era en este esfuerzo para que no hubiera el asalto final, que era de lo que todo el mundo hablaba. El asalto final está cerca, etc. El asalto final suponía que iba a entrar el ejército israelí por tierra en el Beirut cercado, que para la resistencia palestina eso significaba el final, la muerte, pero que iba a tener también muchas bajas en el ejército israelí, porque era por tierra ya. Y por eso había un esfuerzo diplomático en esos momentos para evitar eso. Esa delegación estadounidense permitió que nos hicieran una foto, porque enfocaron con los focos de las cámaras y salió una foto perfecta y milagrosa allí. Y ahí Arafat se acababa de entrevistar con la delegación y les había dado como mensaje para transmitir, era el presidente Reagan entonces, que la parte palestina estaba dispuesta a aceptar todas las resoluciones de la ONU, incluida la 242,
que supone el reconocimiento de hecho de la existencia del Estado de Israel. Era como aceptar, bien, Israel existe, lo aceptamos como legítimo, pero a partir de ahí, en los territorios que Israel había conquistado en la guerra del 67, Cisjordania, Gaza, Jerusalén Oriental, lo que llamamos territorios ocupados, se crearía el futuro Estado de Palestina. El proceso de paz, que luego en el año 93 se firma Rabin y Arafat, realmente empieza ahí. O sea, empieza con un intercambio de mensajes y ahí Arafat estaba, y los cercanos a Arafat estaban percibiendo que había una salida al túnel y que podría haber un Estado palestino. Ahora sabemos lo que ha sido. Es que hubo varios procesos, ¿no? Estuvieron Sí. los acuerdos de Oslo, Eso es. estuvo la implicación ya al final de su mandato del Sí. presidente Bill Clinton. Y yo quiero aquí traer una cosa que yo dije en su día a amigos y amigas, ¿no? Estábamos el conflicto de Irlanda, Ajá. estaba el conflicto de Palestina y estaba nuestra historia Sí. en Euskadi. Y entonces hubo un tiempo en el que se movían los trenes de Palestina, parecía que se movían, Así. y se movía el proceso de Irlanda. Y entonces uno tenía la sensación de que el conflicto nuestro, y yo tengo un montón de amigos míos que luego han dicho, tenías tu razón, porque yo siempre he mantenido ahí la esperanza con respecto a nuestro país. No digo que el conflicto se haya solucionado, ni mucho menos, ¿no? Lo que digo es que se acabó las violencias, se acabó la violencia, y eso es muy importante, muy importante. Os lo dice alguien que ha militado en un grupo, digamos, pacifista, ¿no? Entonces se movían los trenes, pero uno estaba en el andén. Si tú estás quieto en el andén, si tú eres Euskadi y estás quieto en el andén, da la impresión de que tú te mueves con los trenes. Habéis estado, imagino, en varias estaciones sí. y sabéis de esa sensación, ¿no? Y sin embargo, parecía que se iba a dejar atrás la violencia, que iba a haber una solución, pero luego se movió el tren de Irlanda, el de Euskadi, se movió, mientras que el tren de Palestina sigue en vía muerta. Sí, o moviéndose para atrás también. Sí. El proceso de Oslo, los acuerdos de Oslo, fueron consecuencia de esto. Básicamente, la clave era la disposición desde una perspectiva pragmática. Lo que reconoce la parte palestina durante el cerco de Beirut y después, de un modo ya más formal, más público después, es que recuperar Palestina es una empresa demasiado difícil. La idea de recuperar toda Palestina. Y porque el planteamiento teórico de la OLP era un Estado laico, democrático, en el que todos los judíos, musulmanes y cristianos fueran ciudadanos simplemente, lo cual es un planteamiento teórico perfecto, pero en la realidad nunca ha sido. Y ese era el planteamiento por el que se movía la lucha del movimiento de liberación de Palestina. Ese era el objetivo. Cambiar el objetivo y decir, bueno, renunciamos. Fue muy traumático para una parte del movimiento palestino porque de algún modo era a los que habían echado de sus casas era renunciar, a reclamar aquello, a reclamar el territorio total pero al mismo tiempo ofrecía la perspectiva, esto es factible, esto lo podemos lograr. Esto cuenta además con el respaldo de la comunidad internacional. En ese momento también Estados Unidos estaba en ello. Y era eso, la solución de los dos estados, de la que yo creo que todos hemos oído hablar durante todo este tiempo. El problema de esa solución de los dos estados, yo estaba en Palestina cuando en las elecciones siguientes a los acuerdos de Oslo, el apretón de manos entre Arafat y Isaac Rabin, etc. Y tenían entonces el respaldo del 92% de la población de los territorios ocupados, porque ¿qué es lo que prometía? El fin de la ocupación. Incluso los partidos que estaban en contra, Hamas, que no pertenecía a la OLP y estaba en contra, el Frente el Frente Democrático de Liberación de Palestina, el Frente Popular de Liberación de Palestina, partido de corte marxista, que siempre ha sido muy importante, pues estaban en contra, pero con perfil bajo, porque sabían que la población en ese momento estaba muy entusiasta a favor de eso. ¿Qué es lo que pasa después?
pues un poco es una de las claves de por qué el drama de Palestina sigue así. Pues no se ha hecho nada desde la comunidad internacional, desde la Unión Europea, por proteger ese proceso de paz y por la posibilidad de los dos estados. ¿Qué es lo que se ha permitido sin que pase nada? Que Israel, los sucesivos gobiernos israelíes, y ahora ya de modo, pero siga colonizando el territorio del futuro Estado palestino. La ampliación de asentamientos, que es el término habitual. Cuando decimos asentamiento estamos diciendo colonias. Cuando decimos colonias no estamos hablando de urbanizaciones en las colinas, que es lo que a veces la propaganda israelí dice, bueno, ¿por qué un judío no puede ir allí y a hacerse un chalecito? No sé qué. Estamos hablando de algo que según el Tratado de Roma y las normas de la Convención de Ginebra, se puede considerar crimen de lesa humanidad o crimen de guerra, como el apartheid. Porque cuando hay una situación de ocupación militar, toda población ocupada que desde la potencia ocupante se pretende cambiar su demografía, por ejemplo, deportar a la gente o llevar colonos a la zona para cambiar la composición demográfica, eso es lo que está ocurriendo ahora en Palestina. O sea, ya hay un porcentaje de colonos muy alto, pero sobre todo es continuar con el robo de la tierra. Cada colonia supone tierras requisadas a un propietario palestino, el que sea. Después, toda una construcción de chalecitos que además no tienen nada que ver con el urbanismo de Palestina, son chalecitos que parecen de los Alpes. Están rodeados por alambre de espino, vallas electrificadas, ejército para proteger esos colonos y sobre todo se comunican entre colonia y colonia a lo largo de toda Cisjordania con autopistas solo para colonos, por las que no puede circular la población palestina. Las carreteras de la población palestina van dando tumbos porque, bueno, están llenas de baches y así. Las autopistas son estupendas que vinculan una colonia con otra. Un israelí puede recorrer Cisjordania de colonia en colonia por esas autopistas sin ver un solo árabe, sin toparse con un palestino. Y eso es lo que, por ejemplo, esta situación es en lo que se ha convertido el proceso de paz. Aquel sueño de podrá haber un Estado palestino vecino del Estado de Israel se ha convertido en esto. Y esto, ¿qué es lo que supone? La desesperación de gran parte, de casi todo el cansancio, la no confianza ya, la pérdida de confianza en lo que diga desde luego las autoridades europeas, Occidente, la comunidad internacional entre la población palestina es total, porque lo que se ha afianzado no es un proceso de paz, se ha afianzado la impunidad israelí. ¿Qué decir, Teresa y amigos y amigas? ¿Qué decir de Sabra y de Shatila? Sí. Uno lo puede leer con estremecimiento, un estremecimiento más en las páginas de este libro, El hilo de la memoria. 2 días y 2 noches de puro espanto. Tú recobras una fotografía que se sacó, que se publicó aquellos días, en las que Arafat y Abu Yihad están llorando frente a la pantalla del televisor, de un televisor. Del televisor, sí. No sé, yo diría que el mundo sensible y solidario lloramos aquellos días con Arafat y con Abu Yihad, Sabra y Shatila. Sí. Sabra y Shatila fue el final de la invasión israelí del Líbano del 82. Fue el episodio final. Son los campamentos de refugiados que están en Beirut Oeste. Ese Beirut que estaba cercado y que con un acuerdo internacional por aquello de evitar el asalto final, del que hablaba antes, se llega a un acuerdo en el que participan Estados Unidos, Gran Bretaña y, el Reino Unido, es que yo siempre digo, y Francia, me parece que Italia también, por el que se acuerda con los israelíes que permitirán la salida de todos los comandos de la OLP que estaban en Beirut, es decir, de las gentes armadas de la OLP, que saldrían de Beirut con protección internacional, y el ejército israelí se comprometía a no entrar en Beirut Oeste
y de ese modo pues, la situación parecía que se iba a resolver. Los comandos palestinos salieron a finales de agosto, 28-29 de agosto me parece que fue, en barcos franceses hacia Túnez. A partir de ahí, la situación se queda como en calma, no hay bombardeos israelíes, hay un momento que parece, bueno, esto ya es cuestión, quedan unas fuerzas de interposición internacionales desplegadas en Beirut y 10 días después las fuerzas internacionales se van y el 13 de septiembre se produce un atentado contra el presidente libanés, que es al mismo tiempo líder de las falanges libanesas, Bashir Gemayel, en el que muere el presidente y es una matanza en la que mueren como 40 miembros de su partido porque fue la sede del Kataeb, que era el partido de las falanges libanesas. Inmediatamente se sabe que esto va a provocar algo gordo, ¿no? Esa misma noche, la del 13, la noche ya, sí, el ejército israelí, el alto mando del ejército israelí, que está controlando Beirut, no se movía una hoja en Beirut si no era bajo órdenes israelíes, ni falangistas, ni... Se reúne con los líderes de las falanges libanesas y acuerdan que al día siguiente el ejército israelí se desplegaría en Beirut Oeste, es decir, que rompía el compromiso que había firmado con Reagan, etcétera, se desplegaría en teoría para controlar la seguridad y que rodearía los campamentos de Sabra y Shatila y ese es el tema crucial, y daría orden, permitiría la entrada de las falanges libanesas en los campamentos para limpiarlos de terroristas. Esta fue la terminología, limpiarlos de terroristas, cuando se sabía lo que aquello podía ser. La entrada de los campamentos fueron cercados, el alto mando del ejército israelí estaba en una zona alta desde donde se veían las calles de Sabra y de Shatila perfectamente, y los falangistas entraron por con orden de Ariel Sharon, que era el ministro de Defensa, dio la orden de que entren nuestros amigos. Eso está en un telegrama, porque se dijo, nuestros amigos acaban de entrar en los campamentos, felicitaciones, ese es el lenguaje de eso. Entraron en la tarde del 16 de septiembre y comenzó la matanza en esa tarde, durante la noche, al día siguiente 17, la noche del 17 al 18, toda la mañana del 18, y durante la noche el ejército israelí iluminaba las calles de los campamentos con bengalas para facilitar el trabajo de sus aliados falangistas. La matanza de Sabra y Shatila, no se sabe el número de muertos, y eso es muy indicativo, porque se baraja una cifra que va de 800, en torno a 1000, a 6000. Y esta laxitud pues porque nadie quería contar los muertos. Es que el presidente, el nuevo presidente del Líbano era el hermano del asesinado, era el jefe de las falanges. Las falanges habían entrado allí. Los altos mandos del ejército israelí sabían que ellos habían dado la orden, habían estado iluminando aquello. Hubo varios soldados israelíes que intentaron comunicar a sus mandos lo que estaba pasando, porque la gente huía hacia la salida, donde estaba el puesto de control del ejército israelí. Entonces, hay varios testimonios que los sacó la prensa israelí, yo los saco aquí, de soldados que dicen, fuimos a hablar con el oficial de mando, le dijimos que llegaban mujeres histéricas gritando que estaban matando a los niños, que se llevaban a los hombres en camiones, y nos dicen que que todo está bien, que no dejemos salir a nadie, porque durante todo ese tiempo la gente de los campamentos no pudo salir. En la mañana del 18, que era sábado, comenzaron a llegar porque empezó a llegar el rumor, algo está pasando en los campamentos. Esto como lo de Tantura, algo está pasando así, no se sabía qué. Y entonces periodistas que estaban afincados en Beirut y algún diplomático y el escritor francés Jean Genet, que luego escribió una obrita estremecedora que se llama 2 horas en Sabra y Shatila, o 2 horas en Shatila, o 4 horas en Shatila. Bueno, empiezan a entrar en los campamentos testigos y se encuentran con los cadáveres hacinados en las calles, ya con el calor, porque era el mes era septiembre, muchos ya hinchados por el calor, rodeados de moscas, y empieza. Esas imágenes son las que se ven en las televisiones occidentales, son las imágenes que están viendo Arafat y Abu Iyad con esa foto
y provocan un gran escándalo. Creo que el presidente Reagan estaba enojadísimo porque, claro, era su firma la que... Y a partir de ahí hay presión sobre el ejército, sobre el gobierno israelí, que estaba, el primer ministro era Menachem Begin, del Likud, para que haga una investigación, para que se castigue a los culpables. Y se monta un comité de investigación, el comité Kahane, se llama por el nombre del juez que lo... Este comité de investigación entrevista a diplomáticos, a militares, no hace ni una sola entrevista a supervivientes libaneses y palestinos de la matanza, ni una. Desecha los testimonios de los médicos británicos y estadounidenses, me parece que era el otro, que estaban en uno de los hospitales del campo de Shatila y que dan testimonio de que ellos fueron testigos de cómo entraron gentes armadas en el hospital, mataron a todos los médicos y enfermeras, médicos y médicas y enfermeros y enfermeras palestinos y a los pacientes palestinos del hospital. Los mataron a todos. Este es el testimonio de los médicos y este testimonio tiene un punto que es muy... porque dice, había 2 personas al mando de los que entraron en el hospital, en vestimenta civil, que no hablaban árabe, que hablaban en inglés y en alemán, y que nosotros deducimos que eran miembros del Mossad. Eso es lo que dicen los médicos. Ese testimonio no figura en la investigación del juez, el comité de investigación Kahane, el que hace el gobierno israelí, pero sí figura en otra investigación, en otra encuesta que hizo una comisión nórdica de noruegos, independiente, y es donde figura ese testimonio. El caso es que lo que concluye el comité de investigación es que Ariel Sharon, que era el ministro de Defensa entonces, y otros militares israelíes son responsables indirectos de la matanza. Y para mí esto es como si cuando un capo mafioso ordena a un sicario matar a quien sea, a un rival, el capo es responsable indirecto de la matanza. ¿No es? Y en eso quedó. Ariel Sharon tuvo que abandonar su cargo como ministro de Defensa, pero siguió siendo miembro del gabinete, siguió como ministro sin cartera. Nunca nadie ha sido juzgado por las matanzas de Sabra y Shatila. Y años después, el jefe de las falanges en ese momento, que se llamaba Eli Hobeika, de las milicias, falanges y fuerzas libanesas se llamaban, eran también otros, que eran milicianos cristiano-maronitas, los que hicieron las matanzas físicamente. Hubo un proceso en Bélgica acogiéndose a la jurisdicción universal, eso que aquí existió y luego eliminaron en España. Lo eliminaron en relación con esto, el poderse acoger a la jurisdicción universal. Y en Bélgica acogieron la demanda de 2 o 3 supervivientes de las matanzas de Shatila y procesaron a varios altos mandos del ejército israelí y Ariel Sharon y otra gente. Eli Hobeika iba a ir como testigo a hablar. Estuvo hablando en la prensa en los días previos diciendo que él iba a contar todo lo que sabía sobre las matanzas de Sabra y Shatila. Y antes de ir a Bruselas, donde tenía que ir, murió en un atentado en Beirut, de que nunca se ha reivindicado nada. Después el proceso se paralizó porque en Bélgica, lo mismo que aquí ocurrió, se cambió la ley para no poder procesar a los que estaban implicados o los que estaban en proceso, entre ellos Sharon, etc. Si el tren era la esperanza era demolida una y otra vez. Estaba una cierta ilusión, y luego una esperanza hecha añicos. Había una luz, sí. Y luego llegaban las tinieblas. Recuerdo que un día desde Noruega nos contaron que se concedía el Premio Nobel de la Paz a Simón Peres, a Rabin y a Yasser Arafat. Hubo esperanza, sí. Una vez más. Luego aquello saltó por los aires. Digo aquella esperanza no fructificó. Vino la intifada, piedras de los niños y los jóvenes contra las balas de los soldados. Después, estoy alargándome mucho, una intifada diferente. Estuvo la muerte de aquel niño, el niño Muhammad Durra, que creo que todos hemos visto en alguna ocasión, ¿no? No disparéis, no disparéis. En fin,
Teresa, tú has decidido no terminar este libro actualizándolo. Y hay que preguntarte por qué. Sí, pues porque me di cuenta que, aunque es una voluntad muy de periodista contar todo lo que está pasando, que no lo podría terminar nunca. Es decir, que lo básico está en el libro ya. Es decir, la tendencia, lo que ocurre y lo que ocurre sin que pase nada, sin reacción de la comunidad internacional. Y lo que ha ocurrido después son más episodios que se van añadiendo a estos, pero lo básico, es decir, el total desequilibrio entre el ocupante y el ocupado y la reacción de la comunidad internacional frente a eso, ese se mantiene igual. O dicho de otro modo, la impunidad israelí se mantiene igual, intacta. Y la capacidad de sufrimiento de la población palestina, no sé si se mantiene intacta, pero se mantiene asombrosamente viva. En el sentido de que a mí muchas veces me han hecho la pregunta, bueno, ¿y qué tienen que hacer los palestinos? Hay que renunciar a la solución de los dos estados, hay que volver a la solución del Estado único. Bien. Para mí todo eso es muy válido, uno tiene que pensarlo. Hay que volver a la lucha armada, hay quien se lo plantea así en el caso de la resistencia palestina. Yo siempre diría, hay que agarrar lo que sea más factible, aquello que pueda mejorar algo, dar una propuesta de solución. Y nada de eso depende, de momento, de lo que hagan los palestinos. Depende de lo que hagamos nosotros, de lo que se haga desde fuera, de la capacidad que se tenga desde lo que llamamos comunidad internacional, que a veces es un eufemismo para decir Estados Unidos y Unión Europea, bueno, de la capacidad que se tenga de forzar ¿a quién? A la potencia ocupante, a que cumpla ¿qué? La legalidad internacional, las resoluciones de la ONU. Ahora tenemos muy presente la guerra de Ucrania. Estamos escuchando constantemente hablar de la legalidad internacional, no se puede consentir la legalidad internacional, hay que respetarla. ¿Y por qué en todo el tema de Palestina, cuando es evidente que lo que reclama la parte palestina no es la revolución, reclama que se cumplan las resoluciones de la ONU? Es decir, que digamos que es muy prudente. No ha habido ni una acción, ha habido declaraciones, pero ni una acción de la comunidad internacional para forzar esto. ¿Y posibilidades? Claro que las hay. Hay posibilidades de boicot, como el que propone desde el punto de vista ciudadano el BDS, boicot, sanciones, etc. Pero ¿qué se hizo con Sudáfrica para acabar con el apartheid? ¿Qué se hizo? Pues un boicot generalizado y desde los gobiernos, desde los estados de toda Europa, para que el régimen del apartheid en Sudáfrica cambiase de rumbo, cambiase desde dentro. Nada de esto ocurre con Israel. No hay la menor presión. Israel participa en Eurovisión, forma parte de la Conferencia de Seguridad Europea y no pasa nada. Y yo creo que esa es una de las claves de por qué hasta ahora. ¿Y por qué no debía añadir nada más en el libro? La última frase del libro, lo digo en el prólogo, es: esta es una historia inacabada. Y ahí sigue. Para esta historia inacabada, supongo que hay preguntas. Amaya está pidiendo la palabra por aquí, el micrófono. ¿Quién lo tiene? Lo trae una compañera ahora de la biblioteca de Bidebarrieta. Sí, yo quería preguntar, o sea, si antes hemos dicho que Europa estaba redactando un proyecto de ley sobre la libertad de los medios, donde a lo mejor luego se edita ese artículo, pero en principio hay un artículo, hay una propuesta de artículo para espiar el trabajo de los periodistas, y teniendo en cuenta de que, por ejemplo, en el caso de Pablo González, que lleva año y medio en las cárceles de Polonia, sin que hayan presentado ninguna prueba, sin juicio, sin nada, y que además lo único que están diciendo, están cuestionando su forma de trabajar como periodista, es decir, que tenía documentación de unos y de los contrarios, cuando eso es lo normal en nuestro trabajo. Quiero decir, yo te quería preguntar, y esa es mi pregunta, porque nadie se atreve a sacarle los colores ni a Polonia ni a Israel.
Y luego, teniendo en cuenta de que está el Mossad, los servicios secretos, que son una pandilla de asesinos declarados a nivel mundial, ¿has tenido presiones? Porque tienes que haber tenido Sí. presiones para hacer el trabajo que estás haciendo. Es Sí. muy difícil ser periodista Sí. de esta Yo- manera. Yo creo que ahora lo tendría más difícil, pero presiones sí he tenido. O sea, yo recuerdo cuando estaba en Telemadrid, he tenido la suerte de haber tenido unos jefes que han actuado es decir, que han aguantado las presiones y que quizá a mí me han cogido en un momento en el que ya era medianamente conocida. Imagínate que eres alguien que está empezando, que eres un becario que empieza. Yo era ya medianamente conocida cuando la embajada israelí llamaba cada 2 por 3 a la redacción de Telemadrid a protestar. Entonces, la diferencia está en los periodistas debemos de saber qué presiones vamos a tener. La cuestión es saber aguantarlas y tener unos responsables. Un jefe de redacción, por ejemplo, lo más importante es que sirva de colchón para impedir que se presione a los redactores. En ese sentido, yo creo que hemos ido para atrás totalmente. O sea, yo creo que cogí una época en la que por una serie de circunstancias yo tuve la posibilidad de ir a contracorriente, por ejemplo, no solo con esto, con la guerra de Irak, con los bombardeos sobre Yugoslavia, y lo pude hacer, Ahora dudo mucho que lo podría hacer. Y esto que dices de esta ley está en relación con, bueno, ¿qué está pasando en Europa? Porque sabemos que, bueno, aquí hemos tenido unas elecciones municipales hace nada. Aquí no han sido autonómicas, han sido solo municipales, ¿no? Y provinciales. Y provinciales. Y provinciales. Y todos sabemos lo que ha sido, excepto aquí, el ascenso de la extrema derecha. De la derecha y extrema derecha, que a veces, por ejemplo, yo que vengo de Madrid, pues ¿por qué no ha salido Vox en Madrid? Pues porque no lo necesitan, porque la señora Ayuso es Vox ya, o sea que... Entonces, pero eso no está pasando solo en España. Italia, Francia, el Frente Nacional. Hace nada el Frente Nacional nos parecía, bueno, imposible. Ahora está en un tris de convertirse en el primer partido. Y el tema de Polonia a mí me parece gravísimo porque el régimen polaco es un régimen y es un gobierno de ultraderecha. Hace nada han salido imágenes en los informativos de grandes manifestaciones en Polonia, no sé si lo visteis, porque pretenden aprobar una ley, que daros cuenta lo que significa, por el que cualquier político que pretenda presentarse, y esto le afecta a un político liberal, curiosamente, que iba a ser el candidato Donald Tusk, no un revolucionario, que haya tenido contacto con funcionarios o gente importante del establishment ruso, no puede presentarse a las elecciones. Esto le está afectando a Donald Tusk, que ha sido uno de los personajes de la Europa liberal y que iba a ser el candidato opositor al actual gobierno de Polonia. El caso de Pablo, yo tengo el convencimiento que Pablo está encarcelado y le detuvieron porque habla ruso, porque es nieto de un niño de la guerra y nació en Moscú, y porque ya con eso, en Polonia, te conviertes en un enemigo ahora mismo. Y esto es gravísimo porque también tiene efectos de contagio en el resto de Europa. O sea, que yo sé que ha habido algún centro cultural, me parece que fue en Córdoba, donde se eliminó de la programación una obra de Chekhov. O sea, ¿en qué niveles es como para hacérselo mirar? Algo nos está pasando en Europa y el tema de la libertad de prensa, esto que tú dices, me parece gravísimo, porque ¿qué debe hacer? Hubo un periodista francés muy famoso que entrevistó a Bin Laden. Según esta ley, estaría condenado, acusado de terrorismo, porque claro, para entrevistar a Bin Laden tuvo que hacer contactos, tuvo que entrevistar. Sí. Bueno, ¿alguien más se animará a hacer alguna pregunta? Aquí tenemos... Bueno, vale, como casi habéis levantado los dos a la vez, vas tú y luego... Adelante. Bueno, yo la única pregunta que hay es... bueno, mi experiencia personal es... yo al principio no era antijudío ni nada. O sea, yo hasta que viajé a Israel y sigo sin ser antijudío, pero sí soy antisionista. Sí. Y entonces lo que sí me llama la atención es, y la pregunta concreta que va, es ¿qué salida tienen ahora, por ejemplo, los palestinos y sobre todo la cárcel palestina, que es
la franja de Gaza. de Gaza, que yo creo que es la mayor cárcel que hay en este momento en el Sí. mundo, cuando se tiene que enfrentar a un fascismo como Netanyahu. El genocidio que provocó Hitler es muy equiparable al genocidio que está provocando también otro fascismo, como es el de Netanyahu. ¿Qué salidas le queda, por ejemplo, a Gaza? Y la ocupación. Hoy mismo he leído que Netanyahu está planificando otra vez la ampliación de ocupación de espacio palestino también. Sí, despacio. Es muy difícil de plantearse porque realmente uno diría no hay salida. Esa es porque esto que os decía antes, debatir ahora la solución de los dos estados no vale porque la están destruyendo sobre el terreno. Un estado único, que sería lo ideal, un estado único, democrático, laico, ¿qué supone? Pues la desaparición de Israel, del Estado judío, el concepto de Estado judío, porque demográficamente la demografía siempre ha sido el objetivo. Demográficamente, en el momento que metas a 5 millones de palestinos dentro de lo que ahora es Israel, pues ya no tienes mayoría judía. Entonces, no lo van a aceptar tampoco. La lucha armada, ¿cómo podemos plantear la lucha armada de un grupo de milicianos frente al ejército, uno de los ejércitos más poderosos del mundo, con el apoyo de Estados Unidos, etcétera? Entonces, yo, con todo, lo que sé que la historia permite sorpresas. Si pensamos en los acontecimientos últimos, así más espectaculares, que nos han cogido a todos con el pie cambiado, a periodistas, analistas, politólogos, la caída del muro de Berlín, las revoluciones árabes. Entonces, hay un margen de incertidumbre en el proceso de la historia, pero entre medias, yo lo que tengo claro es que lo que pueden hacer los palestinos es permanecer, estar ahí, no dejarse destruir. Por eso es muy importante que la sociedad palestina, una de las claves de su capacidad de resistencia es los vínculos de solidaridad interna. Cuando el ejército destruye una casa, una vivienda en Gaza o en Cisjordania, esa familia no se va a quedar abandonada a su suerte. Lo acogerán los primos o los hermanos o los vecinos. No hay niños abandonados a su suerte en los territorios palestinos. Y el estrangulamiento económico es brutal. Es decir, que necesidades tienen, pero funcionan estas redes que no son solo familiares, van también entre vecinos. Y, por ejemplo, el muro ¿qué pretende? No pretende separar israelíes de palestinos, eso ya está. Pretende separar palestinos de palestinos. Por eso el muro va entrando en territorio palestino, va haciendo curvas y hace que, por ejemplo, la gente de Ramallah, que está a 12 kilómetros de Jerusalén, tenga muy difícil verse con sus primos que están en Jerusalén. O de Ramallah a Nablus, que hablamos también de 40 kilómetros, se convierta en un viaje imposible, eso, porque el muro entra, y no solo el muro, los controles del ejército, etc. Entonces, ¿qué puede hacer el pueblo palestino? Creo que seguir estando ahí, no dejarse destruir, y para eso sí que es importante la solidaridad y el apoyo mutuo y el apoyo externo, el apoyo de proyectos, por ejemplo, la Agencia de Naciones Unidas, la UNRWA, encargada de la protección y de los refugiados palestinos, es fundamental, porque en Gaza, donde el bloqueo ha dejado sin posibilidades de subsistencia a la mayoría de la gente, básicamente se mantiene la gente por la ayuda de la UNRWA, de la Agencia de Naciones Unidas. ¿Y qué pasó en el mandato anterior de Estados Unidos, cuando era Donald Trump? Que cortó los fondos estadounidenses a la UNRWA, que era casi dejarla sin fondos, y pretendió acabar con la UNRWA. Entonces, hay diferentes factores, pero básicamente los palestinos aguantan, la población palestina aguanta, porque entre ellos, aunque haya diferencias políticas muy fuertes, incluso haya momentos de enfrentamiento, a nivel social funciona la solidaridad interna. Sí, una nueva pregunta aquí, por favor. Sí, estoy de acuerdo con usted en que efectivamente los medios de comunicación tapan, ocultan, medio mienten o mienten del todo. Eso es absolutamente cierto. Eso es lo único que es cierto, de verdad.
Yo hace muchos años, cuando era chaval, me interesé primero por lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial, después por lo que pasó en la Primera y luego por el conflicto de Palestina. Cuando me empecé a enterar de que algunas familias de origen házaro se interesaron por los territorios de Palestina y tal, y empezaron a comprar territorios de Palestina en el siglo XIX, y la evolución subsiguiente que fue ocurriendo en todo este proceso, primero con el dominio británico después de la Primera Guerra Mundial, la expulsión de los turcos, etcétera, etcétera, y cómo aquel proceso fue ocurriendo, pues me mosqué cada vez más, ¿no? Llegué a la convicción casi completa de que aquello tenía unos malos y unos buenos. Cuando yo leí los libros de Ilan Pappé y de Shlomo Sand, ya me convencí del todo. Es decir, yo tenía datos de toda clase que parecían certeros. Cuando leí el libro de Paul Johnson, me convencí aún más de lo que decía Paul Johnson de cierto, que era muy poco, porque ya tenía muchos datos, y de lo que decía que era incierto, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente los medios de comunicación, llamados de información, están dominados por ellos. Por lo tanto, yo no sé aquí cuántos periodistas independientes de verdad puede haber, pero me gustaría que fueran todos. Yo comprendo que es muy difícil serlo. Vivimos en un país colonizado y, por lo tanto, es muy difícil sustraerse a decir lo que sea el discurso oficial. Yo vengo del mundo del arte. El mundo del arte está igual, pero la gente no sabe absolutamente nada de dónde viene el arte contemporáneo que tenemos. Entonces, bueno, solamente quiero decir que le animo a que siga siendo valiente, no demasiado, no demasiado. Es la ventaja de estar jubilado. Compraré su libro porque seguro que tiene aportaciones muy interesantes para seguir completando mi información, que empieza ya a ser bastante. Nada, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, has mencionado dos nombres que, como no sé si el resto de la sala los conoce, Ilan Pappé es un historiador israelí. A partir de los años 80 se desclasificaron documentos del ejército israelí. Y entonces surgieron algunos historiadores israelíes que desmontaron la versión oficial de cómo se había creado el Estado de Israel. Uno de ellos es Ilan Pappé. Ilan Pappé fue uno de los profesores de la Universidad de Haifa que dirigió la tesis de quien os he hablado antes, de Teddy Katz, el que hizo la tesis sobre Tantura, la matanza de Tantura. Es un hombre de gran prestigio. Un libro básico es La limpieza étnica en Palestina, de Ilan Pappé. ¿Y qué pasa con Ilan Pappé? Pues que tuvo que dejar Israel porque no soportaba las presiones. Vive en Inglaterra. Shlomo Sand es otro escritor israelí, este sí se mantiene en Israel, y es un poco en la misma línea, desde un punto más sociológico, lo que hace es desmontar los mitos de la tierra prometida, y los desmonta como lo hace un académico, punto por punto. Son dos autores muy interesantes y es muy interesante también saber que son dos autores israelíes quienes se atreven a hacer eso. Y el problema es, y a mí muchas veces me han preguntado, ya lo enlazo, aunque no lo haya preguntado nadie, ¿qué pasa con la sociedad israelí? O sea, ¿qué porcentaje o cómo es la conciencia que puede tener la sociedad israelí con respecto a esto? Yo soy muy pesimista, lo digo de antemano, porque creo que ha ido para atrás. Del mismo modo que vemos el gobierno que tiene ahora. En el año 82, cuando la invasión del Líbano, las matanzas de Sabra y Shatila, hubo una manifestación de más de 200.000 personas en Tel Aviv, la más grande que ha habido nunca, en contra de la presencia de su ejército en Líbano, en contra de los mandos militares y de los que habían perpetrado la matanza. En el año 2014, cuando los bombardeos sobre Gaza, esa operación atroz sobre Gaza, el 92% de la población israelí aplaudía los bombardeos. Y aparte de que esto es metafórico, lo de aplaudir es también literal, porque iba gente, se apuntaban, iban en autobuses a las localidades desde donde se veía Gaza a aplaudir a los aviones cuando bombardeaban. Es decir, el retroceso ha sido brutal. Lo que ocurre es que siempre hay un porcentaje, hay una minoría
que en términos cuantitativos es muy exigua, pero en términos cualitativos son muy importantes y muy significativos, algún periodista, escritores que son voces autorizadas y voces con una conciencia ética incuestionable, que están ahí, afortunadamente están ahí, y que tienen más eco fuera que dentro. En Israel son unos parias y unos apestados, son unos traidores, etc. Pero fuera, en Europa, por ejemplo, pues Ilan Pappé es una autoridad, es alguien de prestigio. Ahora, en Israel, sobre todo en determinados círculos, pues no puede ni caminar por la calle porque le insultan, ¿no?, si le reconocen. Entonces, se da esa circunstancia que es importante tenerla en cuenta. También, posiblemente, si alguna vez atisbamos una solución al conflicto, tiene que pasar por un cambio en la sociedad israelí. Tiene que atravesar. La sociedad israelí es la que es necesario que cambie. Tiene su país ya, tiene su Estado. ¿Para qué necesitan estar dominando el territorio de otros? ¿Por qué? Pues cambiar mentalmente eso también requiere una labor que no es simplemente educativa, también es punitiva. Es decir, si la comunidad internacional, si se pagase un precio, si tuvieran sanciones, bloqueo económico, etc. No estoy hablando de la barbaridad de lo que hicieron con Irak, ¿no?, bombardearlo, no. Estoy hablando simplemente de los mecanismos que tiene todo, los estados tienen para presionar al gobierno de otro. Pues a lo mejor la sociedad israelí empezaba también a cambiar, pero nunca se ha intentado nada, es que ni la mínima. A lo más que ha llegado Europa es a decir lamentamos la política de asentamientos porque no favorece la paz, bueno, que ya suena a burla un poco. Tenemos una pregunta también allí. Buenas tardes. Yo quería preguntarte qué responsabilidad, si es que la tienen, los países árabes del entorno de Palestina en el abandono de Palestina a su suerte. Sí. Bueno, está muy bien que lo preguntes. Pues mucha. Con la salvedad de que los países árabes siempre estamos hablando, por ejemplo, de Siria, Irak, Egipto, han estado en una situación de debilidad, con por ejemplo, Egipto, una enorme dependencia económica de Estados Unidos. Egipto, cuando intentó liderar un poco el nacionalismo árabe en la época de Nasser, años 50, ¿qué pasó con Egipto? Pues le declararon la guerra Francia, Inglaterra e Israel juntos. Y después hubo toda una campaña para aplastar ese inicio de movimiento nacionalista árabe que apoyaba la causa palestina. A partir de ahí, pues la experiencia de todos los países de la zona ahora mismo es de catástrofe. Irak está destruido desde la invasión del 83, no sé si se recuperará, pero es un país destruido porque ese fue el objetivo de la invasión, destruir a Irak. Siria, sabemos cómo está Siria también. Entonces, la posibilidad que en este momento tienen los países árabes de la zona, incluso aunque tuvieran voluntad de hacerlo, es muy poca. Han sido regímenes corruptos, dictatoriales. Lo que es diferente es la actitud de los pueblos. Por eso esos gobiernos tienen que tener un cierto cuidado, porque la causa palestina entre la población, por ejemplo, Marruecos. Tenemos el rey de Marruecos que está ya en negociaciones con Israel para establecer acuerdos de paz, pero resulta que sale un partido, no me acuerdo cómo se llamaban los equipos, de fútbol importante con 2 equipos marroquíes. ¿Y qué llevan los seguidores del equipo marroquí? Banderas de Palestina, toda una grada con banderas de Palestina. Eso ha sido hace unos meses. Entonces, está ese otro factor, la de la población, y luego otro, que todavía no sabría analizar, pero es muy preocupante, es el papel predominante, que antes no tenían, de las monarquías del Golfo. O sea, en todo este periodo que yo esté hablando, las monarquías del Golfo tenían dinero, pero políticamente no pintaban nada. Ahora son los que pintan, desde Arabia Saudí, y claro, eso también es para pensárselo. O sea, ¿a quién se ha combatido desde Occidente? A Nasser, al Egipto, que intentaba ser, a los movimientos nacionalistas árabes de carácter laico, etc. Y nunca hemos tenido problemas con los saudíes, mira tú.
Siempre nos hemos llevado estupendamente desde Occidente con los saudíes. Yo me refería al papel de Jordania. Jordania. Se lavó las manos con Cisjordania y lo dejó Sí. en un limbo. Podía haber Ya. reivindicado como parte suya, porque en realidad era parte de Jordania. Ya, no, Y es se que, lavó las sí, manos. te digo lo de Jordania. Siempre hubo un plan apoyado por gobiernos israelíes que consistía en decir, no habrá un Estado palestino, pero pasaremos parte de los territorios ocupados de Cisjordania a Jordania. Eso nunca lo aceptaron los palestinos y cuando Jordania dijo que no tenía reclamación alguna sobre Cisjordania, fue un paso a favor de los palestinos. Fue desvincularse, es decir, no nos uséis para debilitar a la OLP. Entonces, lo que pasa es que Jordania también es un país que fue creado casi artificialmente en los años después de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda, perdón, en los años 50, y que fue para contentar a los jeques árabes que habían colaborado con los británicos en la lucha contra los turcos, etc. Un caso un poco particular. Y Jordania no tenía un papel importante, no era un país consolidado como Siria o así. Pero evidentemente el papel de Jordania pues no tiene fuerza para hacer nada. Ahí siempre el foco fuerte ha sido Siria, Líbano, Irak, esos sí eran los países fuertes. Si os parece, una última pregunta. Felicidades por la iniciativa. Me parece necesario traer el conflicto del pueblo palestino a la palestra, ¿no? Sin ir tan lejos, en Euskadi, tú eres vasca, veo el caso del Sáhara y hay un gran movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui, ¿no? en Euskadi. Sí. Sin embargo, con relación al conflicto en Palestina, no menor, ¿por qué no se da esa misma solidaridad? Parece que los tentáculos del sionismo llegan también aquí a Euskadi, ¿no? Sí, yo creo, bueno, de hecho, desde hace ya unos años hay un grupo de presión sionista, no solo en Euskadi, en todo el Estado, los ACOM, que se dedican básicamente a denunciar a cualquiera que se atreve a hacer una crítica, bueno, a mí no me han denunciado todavía, pero no descarto que en algún momento, como antisemita, a toda voz que le resulta incómoda. Ese es uno de los elementos que hacen que a veces la solidaridad sea difícil. Porque así como el conflicto del Sáhara está claro, nadie tiene especiales simpatías por la monarquía marroquí, en el tema de Palestina entramos con la mala conciencia europea occidental porque todos somos conscientes de lo que fue el horror del nazismo y todos somos conscientes de la persecución y el exterminio de los judíos europeos bajo el nazismo. Y ya hay un desplazamiento por el que, no inocentemente, sino estratégicamente, toda la política de comunicación del Estado de Israel se centra en utilizar la acusación de antisemitismo para todo aquel que, como uno de vosotros lo ha dicho, se defina como antisionista. El sionismo es una ideología ligada al colonialismo, no tiene que ver. Hay muchos sionistas que no son judíos, por ejemplo, pues los presidentes estadounidenses últimos, desde Donald Trump hasta George W. Bush y Biden también, no son judíos, son sionistas, que es otra cosa. Pero esa confusión, que está también en términos legales y que se está intentando llevar al cuerpo legal, consiste en lanzar el mensaje de que todas las críticas a Israel en el fondo ocultan un sentimiento antijudío y por lo tanto antisemita. Y eso hace que muchas veces la solidaridad con Palestina se plantee en términos más delicados. La gente no se atreve. Yo sé, gran parte de lo que yo os he dicho, os he contado y está ahí, pues yo sé que hay muchos colegas que tienen esos datos, pero no se atreven a decirlos en público. Porque una acusación de antisemitismo es algo muy grave. Es que de algún modo te están haciendo responsable de una de las grandes crímenes en la historia de la humanidad, de las mayores carnicerías de la historia de la humanidad. Y como los europeos no podemos evitar sentirnos el centro del mundo, aunque ya no lo somos, y tenemos una visión de nosotros mismos bastante idílica, pero no ajustada
a la historia, muchas veces está esta visión, bueno, los árabes, es que yo lo he oído a veces estas conversaciones, es que los árabes son muy violentos, son muy primitivos, ya se sabe. Y lo está diciendo un europeo, que tenemos en nuestra historia más reciente las dos mayores carnicerías de la historia de la humanidad. La Primera Guerra Mundial estrictamente europea, la Segunda también. Y el nazismo es un fenómeno estrictamente europeo, con verdugos europeos y víctimas europeas. Los judíos de Oriente no participaron ni en el proyecto sionista ni fueron las principales víctimas. Hubo también, en los territorios que ocuparon, víctimas de judíos orientales, pero básicamente fueron los judíos de Centro Europa, los judíos polacos, franceses, alemanes, etcétera, los que sufrieron el nazismo. Pero eso sirve para callar conciencias, no para pensar si entonces en Europa hubo quien, sabiendo que eso estaba ocurriendo, cayó o miró para otro lado. ¿Por qué ahora en Europa, sabiendo, viéndolo, imágenes en televisión, callan y miran para otro lado cuando se sabe lo que se está haciendo con la población de Palestina? No lleva a esa reflexión, lleva a echarse para atrás y dicen, muy bueno, claro, no nos vamos a meter con Israel. He buscado dos, en realidad las tenía en la cabeza, dos citas sobre la esperanza, aunque os voy a decir qué es lo que me parece más honesto para despedir este acto, que todavía tendrá un epílogo, si es que es un epílogo, la firma de libros de Teresa, ¿no? Que sabéis que están a la entrada, ha tenido una librería, pues el detalle de venirse con los libros. Bueno, quizá esos libros sean una especie de esperanza, quizá la esperanza más auténtica sean los propios palestinos y palestinas, pero bueno, el libro es una onda del pequeño que lucha contra Goliat. Os voy a leer las dos citas. Octavio Paz decía, quien ha visto la esperanza no la olvida. La busca bajo todos los cielos y entre todos los hombres. Y sueña que un día va a encontrarla de nuevo, pero no sabe dónde. Y la otra cita es de Julio Cortázar. Julio Cortázar repetía en bastantes entrevistas, que yo no lo he leído en ninguno de sus fantásticos libros. Él decía que la esperanza es la vida misma defendiéndose. Pero os decía que lo más honesto para despedir este acto es leer las 4 últimas líneas del libro. Entre la tierra removida por las excavadoras asoman las raíces de los olivos arrancados. Memoria de la tierra, una pared de cemento corta el aire. Al otro lado, un pueblo que no se resigna. Una historia inacabada. Muchísimas gracias, Teresa. Eskerrik asko, guztioi.